Comenzar el nuevo año, la Iglesia tuvo el gran acierto de celebrar la fiesta de María, Madre de Dios. Como quien dice, la Iglesia nos quiere poner en las manos de Jesús, en las manos de la Madre de Jesús, para que nos acompañe durante el nuevo año. Jesús, antes de nacer, quiso prepararse una madre. Ninguno de nosotros puede escoger a su propia madre. Aceptamos la madre que tenemos con sus defectos, con sus virtudes, como un regalo de Dios, pero nadie ha podido escoger a su propia mamá. Jesús sí pudo. Forma parte de la Santísima Trinidad Jesús, y entonces Él quiso preparar a su madre, porque iba a ser el arca de la nueva alianza, que iba a contener no símbolos como el arca del Antiguo Testamento, sino iba a contener a Jesús, que era Dios y hombre. Iba a contener la divinidad. Entonces la hizo inmaculada. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen María y le viene a traer el gran mensaje, le cambia de nombre. No la llama María, sino la llama llena de gracia. Y nosotros ahora entendemos, el Señor se estaba preparando un arca de la alianza limpísima, sin pecado original. No podía ser posible que el espíritu del mal hubiera tocado, aunque sea un solo segundo, ese cuerpo en donde se iba a depositar Jesús. Por eso nuestros teólogos nos dicen que a la Virgen María Jesús la redimió anticipadamente, en previsión de sus méritos en la cruz. Por eso la llamamos Inmaculada, la redimió, y la Virgen María ni cuentas se había dado de lo que Dios había hecho en ella. Ahora, un ángel le va a explicar. Todo va a ser por obra del Espíritu Santo. El embarazo va a ser por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Tú vas a ser la madre del Altísimo. La virtud del Altísimo, del Padre, te va a cubrir con su sombra. El Espíritu Santo va a descender sobre ti, y el hijo que vas a tener es el Hijo del Altísimo. La Virgen María, Dios y hombre. Cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, dos cosas. Primero, la Virgen María ya va llena del Espíritu Santo, porque apenas la Virgen María dijo que se haga en mí según tu palabra, dice la Biblia, quedó llena del Espíritu Santo. Entonces ella está llena del Espíritu Santo y además ya contiene a Jesús en su seno. Cuando llega a la casa de Santa Isabel es como una especie de custodia. La custodia es el vaso sagrado donde nosotros ponemos la hostia consagrada para que sea adorada por los fieles, no venerada, sino adorada, porque por la fe sabemos que ahí está Jesús con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Entonces la adoramos. La Virgen María en ese momento es como una custodia ambulante. Llega a la casa de su prima Santa Isabel y ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque les acercó a Jesús. Y en ese momento, dice la Biblia, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Juan Bautista comenzó a dar saltos en el seno materno y se cumplió lo que ya estaba profetizado, que iba a ser llenado del Espíritu Santo desde el seno materno. Lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así es que, Madre de mi Señor. Jesús tuvo entonces esa madre, Él se la preparó, ella lo acompañó en todos los momentos principales de su vida. Y cuando ya Jesús se estaba despidiendo del mundo, porque lo habían martirizado en la cruz, llamó a su mamá y le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y le señaló al único apóstol que se había atrevido a estar junto a la cruz, San Juan. Y a San Juan le dijo, hijo, he ahí a tu madre, y él se la llevó a su casa. San Juan en ese momento está representando a cada uno de nosotros.
Él se la lleva a su casa. San Juan en la Biblia es el modelo del discípulo. El discípulo recibe como regalo a la madre de Jesús como madre, ahí a tu madre, y él se la lleva a su casa. Ahora, después que Jesús muere y resucita, el Señor manda a los apóstoles y a los discípulos a un retiro espiritual antes de que se dispersen por el mundo llevando el Evangelio. Y ahí el libro de Hechos de los Apóstoles presenta la iglesia de Jesús, la única que fundó, reunida en el cenáculo. ¿Y quiénes están ahí? Ahí están los apóstoles. Y cuando pone la lista en primer lugar, menciona a Pedro. Ahí están los apóstoles. Ahí están los laicos comprometidos, 120 por todos, y está la madre de Jesús. Y dice, perseveraban unánimes con María, la madre de Jesús. O sea, es una iglesia que Jesús fundó y está esperando para manifestarse la efusión del Espíritu Santo. Ahí está el jefe de la iglesia, Pedro. Ahí están los primeros sacerdotes, los apóstoles. Ahí están los laicos comprometidos, 120 por todos, y ahí está la madre ocupando el lugar que Jesús le había dejado junto a la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Y ellos con la Virgen María perseveran en oración. Esa es la iglesia, una iglesia que tiene una madre y que persevera en la oración, con la jerarquía, con los laicos. La iglesia única que fundó Jesús. Una iglesia donde faltara alguno de estos elementos no es la iglesia que Jesús dejó. Esto para nosotros es muy claro. Ahora, en el año 431 hubo un patriarca católico, por supuesto, que comenzó a decir que no era posible que María fuera madre de Dios, que cómo era posible que Dios iba a tener una madre, y puso el problema en la iglesia. Entonces la iglesia, como acostumbra, no resolvió eso por la cabeza de una sola persona, sino que se reunió en concilio, el concilio de Éfeso en el año 431. Plantearon el problema y llegaron a lo mismo. Jesús nunca dejó de ser Dios. Tuvo dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. La Virgen María es madre de Jesús, que es Dios y hombre. Entonces, como decía, llena del Espíritu Santo, Santa Isabel, es la madre de mi Señor, la madre de Dios. Se decretó entonces ese dogma de María, Madre de Dios, que en griego se dice Theotokos. Y según las crónicas, toda la gente salió a la calle con antorchas esa noche, gritando Theotokos, María, Madre de Dios. Ahora, María fue madre del Jesús histórico, el que vivió entre nosotros. Cuando Él ya no estuvo, quedó el Jesús místico, que es la iglesia. El Jesús místico es la iglesia. Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros. Así la define San Pablo. Ahora, un día, una señora del pueblo, yo me la imagino, una viejita piadosa, iba pasando Jesús y le gritó, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús se volvió y dijo, bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, aquí Jesús está hablando del modelo del cristiano. El cristiano es el que ha escuchado la palabra de Dios y la pone en práctica. La Biblia no es solo para escucharse, sino es para vivirse. Y entonces con esto el Señor está alabando a su madre. La Virgen María fue la que más escuchó la palabra de Dios y la que mejor la vivió. Piensen ustedes en esto. Los apóstoles vivieron solo 3 años con Jesús. Durante 3 años estuvieron escuchando las palabras de Jesús. La Virgen María vivió 33 años con Jesús. Escuchó los primeros gritos de aquel niño y sus últimas palabras ahí en la cruz. Ella
escuchó la palabra de Dios y la vivió. Por eso para nosotros es el modelo del cristiano, la que mejor ha vivido el Evangelio. Jesús entonces nos deja una madre modelo. Vean, ella que escuchó la palabra de Dios y la vive, y por eso es bienaventurada, Él es el modelo. Ahora esta Virgen, una vez que tiene a Jesús, que ha sido llenada del Espíritu Santo, piensa en que Isabel, ancianita, está por dar a luz, ya lleva 6 meses de embarazo, entonces necesita alguien de confianza que esté junto a ella. Va a visitarla y es cuando Isabel queda llena del Espíritu Santo, Juan Bautista salta en el seno materno, toda la casa queda llena de bendición, y eso es lo que hace la Virgen María con nosotros. Ella nos acerca a Jesús. Ella es para acercarnos a Jesús y que en nuestra casa y en nuestra vida suceda lo que sucedió en la casa de Santa Isabel, que quedemos llenos del Espíritu Santo por el acercamiento que la Virgen María nos hace de Jesús. También la Virgen María es la presentadora a Jesús. ¿Dónde encontraron los pastores de Belén a Jesús? En los brazos de la Virgen María. ¿Dónde encontraron los magos de Oriente a Jesús? En los brazos de la Virgen María. ¿Dónde encontró el anciano Simeón a Jesús? En los brazos de la Virgen María. Ella se los presenta. Las imágenes de la Virgen María, están presentando a Jesús y ella se queda atrás. Ella es para llevarnos a Jesús. David Duplessis se llamaba el principal organizador del pentecostalismo clásico protestante. Y él oyó hablar que los católicos iban a Medjugorje ante las apariciones de la Virgen María. Y entonces dijo, yo voy a ir a ver ahí cómo esos católicos solo dicen María, María, María. Y dice que fue y observó. Y lo que él escuchó fue Jesús, Jesús, y vio oleadas de conversiones, gente que se confesaba en la calle, que oraba. Y entonces él ya en su ancianidad dijo, ahora comprendo para qué le sirve la Virgen María a los católicos, para llevarlos a Jesús. Nosotros es lo que hemos entendido siempre, si es la presentadora, siempre está presentando a Jesús para que nos llegue el Salvador y como en la casa de Santa Isabel seamos bendecidos. Ahora es una madre también que intercede por nosotros. El pasaje de Caná de Galilea es muy bello. Una familia está en problemas. De la alegría van a pasar a la vergüenza. Comenzó todo muy bonito en la fiesta y de pronto comienza a faltar el vino en un pueblecito chiquito como Caná de Galilea. Hubiera sido una tragedia para la familia, una vergüenza, pero la Virgen María había sido invitada y ella intercedió por aquella familia ante Jesús. Y Jesús obró el primer milagro de su vida. Tenía 30 años, no había realizado ningún milagro. Ante la intercesión de la Virgen María, Él ayudó a aquella familia y salieron de ese problema. Muy consolador que al comenzar un año, la Iglesia nos pone en manos de la Virgen María. Durante el año vamos a tener nosotros muchos Caná de Galilea, problemas familiares. Pero si está la Virgen María, ella va a interceder por nosotros ante Jesús y vamos a ver ese milagro. Pero aquí mismo, en Caná de Galilea, se presenta la Virgen María como una madre exigente. Ella reúne a la gente, están en un gran problema, no tienen vino y lo que les dice es, hagan lo que les diga. O sea, ella no tiene un mensaje especial. Ella está para repetir el mensaje de Jesús y exigir a sus hijos que lo cumplan. Hagan lo que les diga. Durante el año nosotros vamos a tener problemas, vamos a acudir a ella, pero ella nos va a decir, primero hagan lo que les diga. Quieren la solución de su problema, pero primero hagan lo que les diga.
La Virgen María también es presentada en el Evangelio en una estampa preciosa. Están martirizando a Jesús y, como dice San Juan en su Evangelio, la Virgen estaba al pie de la cruz. Ahí estaba acompañándolo, rezando por él, clamando por él, viéndolo, animándolo con su mirada, no para que se bajara de la cruz con su poder, sino para que cumpliera la misión con la cual el Padre lo había enviado, entregarse para que los pecados del mundo fueran perdonados. Ahí estaba él. Y eso para nosotros es muy importante. Junto a nuestras cruces de sufrimiento que nunca faltan, ahí está ella. Está ella para acompañarnos con su oración, con su mirada de madre. Ella rogó por su Hijo Jesús y tiene la obligación, repito esta expresión, tiene la obligación de estar rogando por nosotros. Porque junto a la cruz, Jesús le dijo, mujer, he ahí a tu Hijo. O sea, ya no voy a estar yo presente. Aquí queda el Jesús espiritual, el Jesús místico. Ahí tienes a tu Hijo. Ella tiene la obligación de cuidarnos, de rezar por nosotros, de interceder por todos nosotros también. Cuando uno lee el Evangelio de San Lucas, en la introducción San Lucas dice que él hizo una investigación con los que habían conocido a Jesús para aclarar bien los hechos y los dichos de Jesús. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿dónde investigó San Lucas los datos acerca de la infancia de Jesús? Solo San Lucas habla de la infancia de Jesús. ¿Dónde investigó San Lucas acerca de la anunciación de la Virgen María? El ángel que le anunció a la Virgen María cómo iba a ser su embarazo por obra del Espíritu Santo. ¿Dónde investigó su problema con José? Cuando José de novio estaba frustrado porque su novia había resultado embarazada. ¿Dónde investigó que Jesús de niño se les había quedado en el templo? Pues ¿dónde le iba a investigar sino en la casa de la Virgen María? La Virgen María le habrá contado aquellas experiencias que ella tuvo y San Lucas las reportó. Así es que en la casa de la Virgen María. Y otra cosa que nos hace meditar, se dice que San Pedro y San Pablo tenían un don de sanación fabuloso. Con solo que la sombra de Pedro tocara a los enfermos, quedaban curados. Con solo que a los enfermos les acercaran los pañuelos o paños que había tocado Pablo, quedaban curados. Ahora nosotros pensamos, si eso se daba en Pedro y Pablo, ¿cómo no se daría el don de sanación en la Virgen María? ¿Cuántas personas estarían asediando la casa de la Virgen María para que rezara por ellos, por su sanación, por sus intenciones? Ella quedó como la gran evangelizadora de las primeras comunidades. Ella les contaría todas las experiencias que había tenido con Jesús. Y en esa forma ella era la evangelizadora de las primeras comunidades y con ese don de sanación que se manifestó en Pedro, en Pablo, ¿cómo no se iba a manifestar en ella también? A la Virgen María le mandaron un ángel para anunciarle que iba a ser la Madre del Señor sin concurso de varón, solo por obra del Espíritu Santo. A San José le mandaron un ángel a través de un sueño para revelarle el secreto de la concepción virginal de la Virgen María, también para que saliera huyendo a Egipto porque querían matar al niño, y en otro sueño también un ángel le revela que debe volver ya a Jerusalén, a Belén, porque ya no está Herodes. Ahora, ángelos en griego quiere decir emisario. La Virgen María recibió ángel, San José recibió ángel. Ahora, la Virgen María después se convierte en una emisaria de Jesús. Nosotros hablamos de varias apariciones aprobadas por la Iglesia, en que la Virgen María es una emisaria de Jesús. No viene a dar un mensaje propio, sino a pedir que se cumpla lo que Jesús ha hecho.
Y así sucedió en Lourdes, en Fátima y en Guadalupe. ¿Para qué viene? Para traer un mensaje, para decir arrepiéntanse, oren, oren en familia, oren con el rosario que les va a servir, una oración fácil, familiar, y además trae signos. En Lourdes, por ejemplo, dijo que iba a brotar en el desierto una fuente y que muchos iban a ser sanados cuando con fe acudieran a la fuente. No que las aguas fueran milagrosas, sino que el Señor se sirve de esas aguas para fomentar la fe, y los que han tenido fe han alcanzado sanación. En Fátima, en tiempos muy difíciles, en que el comunismo está comenzando a atacar fuertemente, se aparece ella. Y después dice que va a traer una señal de su hijo, y la señal es que durante un cuarto de hora el sol comienza a danzar vertiginosamente en el cielo. Ningún astrónomo pudo explicar ese fenómeno. Y lo vieron 60.000 personas. Eso está reportado en los periódicos de aquel instante. Vino con signos. En México se presentó con signos también. La tilma de Juan Diego todavía sigue siendo estudiada por los investigadores y no se dan razón de cómo ha durado tanto. Y además, en esa tilma han examinado los ojos de la Virgen María y han encontrado como una fotografía de las personas que estaban presentes cuando el indígena extendió su tilma y apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí aparece el sacerdote que estaba, Juan Diego, otras personas, y no se dan explicación cómo puede ser esto. Es que eso era de orden extraordinario. El escritor Scott Kahn, que en un tiempo era protestante y rabioso anticatólico, cuando comenzó a conocer el catolicismo y acercarse a él, y cuando finalmente dio el paso, se acordó de una cosa. Cuando él era adolescente y se enfermó, la mamá llegó a traerlo al colegio para llevárselo a su casa, y él se avergonzó de que su mamá llegara, un adolescente, y entonces empujó a su mamá para que se fuera adelante y él atrás. Y la mamá se quejó con el papá, y el papá lo regañó severamente, como había hecho con su madre. Y él, recordando esa estampa de su tiempo de adolescencia, hace ver cómo él se avergonzó un tiempo de la Virgen María. Su abuelita, que era católica, cuando murió le dejó de recuerdo un rosario, y él lo primero que hizo es despedazar el rosario como una cosa maldita, y otras cosas despreció a la Virgen María. Pero cuando conoció a la luz de la Biblia y la enseñanza de la Iglesia, que era la devoción a la Virgen María, él se hizo devoto de la Virgen María y escribió un libro muy bello acerca de la Virgen María. Estimados hermanos, la devoción a la Virgen María no la impone la Iglesia, se descubre. Es un regalo que uno, como Juan el discípulo, lo toma y se lo lleva para su casa. Entonces, para nosotros es muy consolador que al comenzar el año nos dejen en manos de la Virgen María. Ella va a ser una amorosa madre que nos va a cuidar. Ella va a ser una madre exigente que nos va a decir, ¿quieren vino? Sí, primero hagan lo que les diga. Ella, como Juan, se va a ir con nosotros a nuestra casa. Juan se la llevó a su casa. Y nosotros en la iglesia, por eso le decimos, ven con nosotros a caminar. Estimados hermanos, qué regalo tan bello para un nuevo año, contar con que la madre que cuidó a Jesús nos va a cuidar a nosotros. Que así sea para todos nosotros también.